toma exactamente la misma energía desear que la que toma planear. Estas palabras de Eleanor Roosevelt nos invitan a movernos, y en pocas cosas es tan importante actuar ya como lo es en nuestras finanzas personales. Hoy me acompaña Edgar Arenas, asesor en inversiones y autor del libro Invirtiendo y Aprendiendo, para platicar sobre lo más importante que deben conocer todos sobre el mundo de las finanzas, justo para poder empezar a tomar control de nuestra vida financiera. Todo empieza por definir lo que nos suma y evitar lo que nos resta. Te invito a darle like, suscribirte y compartir este canal. Mil gracias por sumar aquí, en Rompiendo el Molde. Mi estimado Edgar Arenas, bienvenido aquí a Rompiendo el Molde. ¿Cómo estás, mi estimado? Yo encantado de poder participar contigo, José. Soy admirador tuyo y ahora me toca jugar de visitante, a ti de local y hacer el crossover del podcast Rompiendo el Molde e Invirtiendo y Entendiendo. Sí, buenísimo. Ya nos ha tocado estar ahí acompañándote y la verdad siempre interesante ahí cambiar los roles, ¿no? Un poquito. Así es, ahora me toca a mí estar de este lado y pues va a ser padrísimo poder conversar. Tú propondrás el tema y bueno, tú di rana y yo brinco. Oye, quería empezar preguntándote, ¿de dónde surge tu pasión y tu talento para los memes financieros, mi estimado Edgar? Fue un descubrimiento. Mira, sumergirme en las redes sociales es muy reciente. Y es muy reciente cuando digo esta palabra, hablo literalmente de la pandemia. Yo imparto un diplomado de Economía Financiera y Bursátil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un diplomado de titulación. Chicos, para el que quiera ya titularse, venga, se inscriben, son 9 meses. Yo no imparto todo el diplomado, yo imparto el módulo de mercado de deuda y mercado de capitales. Entonces, durante la pandemia, pues se cambió mucho el modelo de cómo impartir de forma literalmente en línea todo el proceso lúdico educativo. Y los chicos, las chicas, Pepe, se me dormían. O sea, era sábado, 8 de la mañana, conectarse, ¿no? Se iban quitando las lagañas. Además, es un diplomado, imagínate, sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, Regresando de la fiesta. es correcto, seguramente. Bueno, no podían salir pues estábamos ya en la pandemia, pero seguro lo que menos querían hacer era levantarse y conectarse, ¿no? Claro. Además, yo tengo un hijo de 21 años él sí estudió, no como el papá, él sí está estudiando ingeniería aeronáutica, él es muy bueno para las matemáticas, Ajá. y yo veía cómo se conectaba a clases y veía lo difícil que era de su lado. Y yo veía a mis alumnos que pues de momento me apagaban la cámara y decía, rayos, yo no sé si de verdad me están poniendo atención o no, o qué están haciendo. Y dije, ¿cómo los puedo un poco capturar? Y dije, creo que hay que meterse por donde a ellos les gusta, ¿no? Y el crear memes fue parte del proceso de irles enseñando algunos temas que podían ser de difícil entendimiento, de entrar a captar la atención. Y creo que tú y mucha de la gente que está viendo y escuchando este podcast, pues cuando encuentra en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en donde me digan un meme, ¿no? Si el meme les capta la atención, pues el tema en consecuencia, pues ya lo van siguiendo. Y a mí me parece que más allá de que puede generar opiniones a favor o en contra, hay gente en la academia que dice, oye, Edgar, ¿cómo a través de un meme, no? Pero yo me he encontrado algunos memes que me parece que no enseñan, pero sí captan la atención de la gente y los van involucrando a lo que en este momento nos involucra, que es la educación financiera. Órale, entonces todo parte desde una necesidad real de estar parado en la universidad más grande e importante del país para sí, que a través de hacer un poco más divertido y llevadero, empezar con esto, ¿no? Y luego ya te pones a compartir en Twitter, empiezas pues, a hacer un generador de contenido ya más intenso, ¿no? Y digo, ese camino, pues me imagino que va siendo medio natural, pero pues, también gradual. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, fíjate que yo siempre, aunque hoy soy economista, y soy economista desde hace 22 años, estudié en el IPN, en la carrera de economía, 4 años de carrera y un año de especialidad. Creo que mi verdadera vocación, porque yo desde chiquito siempre tuve pues el gusto por las letras. En casa había una biblioteca no muy amplia, pero sí me parece interesante, ¿no? Hay un libro ahí, el Quijote. Hay un libro, te platico rapidísimo,
que a mí me llamaba mucho la atención. Era un libro con unas láminas fantásticas, con una carátula fabulosa, que era El Quijote, ¿no? Y entonces yo siempre lo tomaba y lo veía, y mi papá me dijo, el día que te compres tu casa, el día que, pues, que ahora sí que salgas aquí del nido, ese día te voy a regalar este libro. Y dicho y hecho, ¿no? Y el día que tuve la oportunidad de hacerme de la casa, ahí llegó este libro, ¿no? Yo siempre estaba hojeando ahí. El primer libro que leí fue de Juan Salvador Gaviota. eh, y a partir de ahí, pues yo traté de entender a México y al mundo a través de la literatura. Ahí creo que nace mi verdadera vocación, que es escribir. Yo muy chiquito me veía en un periódico, me veía con una Olivetti, una Remington. Para quienes no sepan, antes de las HP, antes de las Apple, había máquinas de escribir, ¿no? Y además eran armas blancas, ¿no? O sea, una computadora se te cae y pobre computadora, no, hombre, se te cayó una computadora, se te caía una máquina de escribir en el Puede pie. matar. Claro, claro, te rompía un pie. Entonces, bueno, pues yo aprendí a escribir, ¿no? En máquinas mecánicas y esto me gustaba, ¿no? Cómo sonaba, ¿no? A la hora de pinchar las teclas, de correr la hoja de papel, el olor del papel es muy diferente y todo eso me fue llamando la atención. Entonces yo ahí decidí que quería ser escritor, pero pasa el tiempo y me doy cuenta que pues iba a ser por amor al arte, literalmente. Entonces, bueno, dije, o escribo o me dedico a tener una carrera profesional mucho más en forma. Y es que no es que el periodismo no lo sea, pero pues también en casa no había periodistas, no había como que alguien que me fuera llevando, que me fuera enseñando, y decidí economía. Y entonces, bueno, pues pasó el tiempo y ya involucrado en el mercado de valores, llego a una casa de bolsa, Finamex, en donde era una casa de bolsa muy tradicional, ¿no? Pertenece a Mauricio López Velasco, a Eduardo Carrillo, dos instituciones dentro del mercado de valores que llevan décadas haciendo corretaje. Y ahí llega una agencia de publicidad y les dice, hay que cambiar, hay que romper el molde. Y dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar contenido digital y crean un blog. Y Edgar era el que siempre en la fiesta de fin de año, ¿no? Servían por ahí la cuba y echando relajo. ¿Y tú qué querías ser cuando eras niño? Yo, escritor. Y bueno, y entonces cuando se echa a andar el blog, a ver, el que quería ser escritor, venga para acá, porque ahora vamos a generar un blog. Y ahí empiezo a escribir. Y en un principio, pues me leían mi mamá, mi hermana y mi esposa, y párale de contar. Pero me doy cuenta ahí que la digitalización iba a ser un proceso, además de muy rápido, obligatorio para cualquier profesión, para cualquier actividad. Y no te hablo de ayer, esto tiene 7 años. Eh, Ahí percibo que generar contenido iba a ser una alternativa a la par de mi labor comercial. Y empiezo a escribir ahí en el blog de Rankia, se llama The Visionary, el visionario, Ujú. y luego me invitan a través de un muy buen amigo, Humberto Calzada, que es economista en jefe actualmente en Rankia. Me invitan a colaborar en Rankia, a tener un blog muy chiquito, y empieza a crecer la difusión, a crecer, a crecer, a crecer. Rankia es la comunidad financiera en castellano más grande del planeta, y me doy cuenta de que además de mi mamá, mi hermana y mi esposa, ya me leen más personas, y digo, este es el camino. Y ahí creo que viene el detonante, ¿no? De un poquito de la persona profesional, Edgar Arenas. Ahí, con el paso del tiempo, me leen en la revista Forbes y me invitan a tener una columna en la revista de la MIB, donde también publico de forma trimestral. Y bueno, generar contenido, como te das cuenta, es una curva. No, no empiezas teniendo visibilidad. La visibilidad, la vitrina, tú la vas creando y la vas creando como en todo en la vida, con consistencia. Y ya luego viene la cereza del pastel, que es el meme, ¿no? Que es un poquito, pues esto que a lo mejor quien entra a mi cuenta de Twitter, sobre todo, @GaroArenas, pues se dará cuenta que diario por ahí hay algún meme financiero muy formativo, ¿no? Hoy puse por ahí uno en donde Bastian, este personaje de la historia sin fin, va arriba de este perro maravilloso con alas, ¿no? Y va levantando la mano en esa escena icónica, y yo ponía ahí yo, y en la parte de abajo donde va este personaje mitológico del libro, ¿no?
fondos de inversión de bonos gubernamentales. ¿Por qué? Pues porque durante el último año ha sido el activo de poco riesgo, de liquidez y con un rendimiento como no había habido en 23 años, ¿no? Pues bueno, y la gente dice, fondos de inversión de deuda gubernamental. Esta película yo la vi, a ver, deja igual investigo un poquito más, ¿no? Y entonces yo creo que la gente tiene avidez, voracidad de educación financiera, pero hay que saber cómo por dónde entrarle, porque a ti que eres financiero, estoy seguro, también te pasa mucho. La gente, tú la percibes que quiere aprender, pero a veces nosotros, gente que ya tiene el conocimiento, la experiencia, Sí. lo que tal vez nos hace mucho falta, y hay que hacer un ejercicio crítico de introspección del mercado de valores, del sistema financiero, es ponernos al nivel de la gente que no sabe, ¿no? Porque tú y yo, José, ya lo sabemos, entendemos perfectamente todos los conceptos de cualquier tipo de mercado, deuda, capitales, derivados, ahora, bueno, criptos, etcétera. Pero ya hay afuera, hay gente que quiere aprenderlo. Y entonces cuando tú llegas y le hablas en tecnicismos o muy comúnmente en anglicismos, ¿no? Y la gente dice, bueno, pues a lo mejor yo no sé ni de finanzas y a lo mejor tampoco sé hablar inglés, pues me deja igual. Y entonces, ¿qué pasa con esa gente? Es la gente que acaba regresando o dejando el dinero donde lo tenía. ¿Y dónde lo tenía? Lo tenía en la tanda o lo tenía prestado con el amigo, o a lo mejor si ya evolucionó al sistema financiero, lo tenía en una cuenta de cheques. Justo fíjate que antier fui a un evento que fue fantástico, organizado para puros asesores financieros, lo organizó GBM, y hubo un dato que a mí me pareció increíble. Hoy en México hay más de 4 billones de pesos Parados. parados en cuentas de ahorro que no generan un peso. Hay detenidos, muertos, dormidos. Y hay más o menos 7,000 asesores financieros autorizados por la AMIB, es la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Correcto. El abanico de oportunidades para tanto el que quiere invertir, ¿no? Enorme, como también para el que quiere ayudar a educar, a evolucionar a la gente que tiene esa necesidad de que su dinero no esté dormido, ¿no? O sea, ahí hay que romper el molde, ¿no, José? Sí, sí. Y bueno, también mucho parte también como de la educación. Yo te cuento, mi personal punto de vista es de más que ofrecer educación financiera, que es importantísima, creo que es importante presentar soluciones, ¿no? O sea, y creo que hay pocas plataformas incluso que te den así como un... Tú ya sabes lo básico y lo básico que es, que tienes que invertir tu dinero para ver lo que crezca, ¿no? Y yo diría que eso es lo fundamental y que hay qué opciones hay y cuáles son los riesgos de esas opciones. Y ya con eso, si yo verdaderamente lo sé y lo entiendo, ya puedo pasar a, ok, pero no quiero saber cómo hacerlo, no tengo el tiempo, me da flojera, lo que sea. Y entonces presentar una solución de inversión, que creo que hay muy pocas. O sea, porque todas son opciones de inversión como plataformas de trading, ¿no? Que te dicen, sí, ahí hay 5,000 activos, pásale y escoge el tuyo. En eso yo la verdad no me encanta. No me encanta porque creo que hay un gran riesgo de hacerlo mal y con una mala experiencia recaes al, no, eso yo lo probé y está mal, y, ¿sabes? Te entiendo perfecto. Sí, hay un caso de estudio, que es el de Nigeria, que bancarizó prácticamente a toda su población a través de la telefonía móvil, pero no es únicamente el TEN, ahí está la aplicación, sino que es, a ver, voy a ver cómo resuelvo la problemática en ese caso de este país. Es un país mucho más chiquito que nosotros en términos de porcentaje de PIB, pero hoy Nigeria, por ejemplo, tiene más empresas cotizando en bolsa que México, que es increíble. Egipto, países muy chiquitos, versus México, que es la economía 15, 16 del mundo, en donde por el tamaño de economía debería de haber hoy al menos 500 empresas cotizando en bolsa. ¿Tú a qué le acreditas eso? A falta de educación, sin duda alguna, tanto del inversionista que no canaliza su ahorro
de forma productiva. Y cuando digo productiva es que si tú eres inversionista y tienes ahorro, pues yo en donde me gustaría tenerlo es en donde ese ahorro pueda generarme un retorno, ¿no? Y ese retorno, ¿dónde está? Pues en las empresas más grandes de México o del mundo, ¿no? O sea, hoy a través del sistema internacional de cotizaciones encontramos oportunidades de inversión fantásticas. Y ahí es donde el comparativo como que uno dice, wow, en el SIC, que es esta área del mercado global de las bolsas, de la bolsa mexicana y de la bolsa institucional, Sí, la forma de invertir fuera. hay más de 3,000 títulos cotizando. Ajá. 3,000. Y en el área local hay menos de 150 empresas, Sí. ¿no? No, Porque, y de esas que cotizan verdaderamente una tercera parte. claro, las que son bursátiles, las que de verdad tienen volumen para que Sí. hoy estemos comprando, es un abanico que se puede casi que contar con tus dedos de la mano y con los míos. Y ahí también la empresa, pues me parece que hace... El mexicano, José, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, está muy hecho a su molde, ¿no? Y el molde de la empresa mexicana es un molde de una empresa como familiar, generalmente es una empresa que tiene mucho miedo al crecimiento, a salir a competir, y se me vienen a la mente empresas que yo creo que pudieron haberla roto. Cuando yo era niño había solamente una marca de tenis en el país y era Zapatos Canadá, ¿no? Entonces tú veías de cada 10 personas que llegábamos a la escuela y 9 tenían estos zapatos, ¿no? Volteo a ver hoy, por ejemplo, qué hay en la casa de todos ustedes, en el anaquel de los jabones, y ahí está Jabones Corona, ¿no? Y si tú te pones a pensar en las marcas que fueron o las marcas que existen, hay una gran cantidad de empresas que podrían romper el molde. ¿Y por qué no lo hacen? Pues yo creo que por lo mismo que mucha gente no quiere invertir, porque le da miedo el cambio. ¿Y a qué le tenemos miedo, Pepe? Le tenemos miedo a lo que no conocemos. Claro. Entonces, en la medida en la que la gente se va involucrando en el mercado de valores, en cómo canalizar tu ahorro, es que hay que hablar, a lo mejor y aquí ya estamos abordando temas que pueden ser mucho más estructurados, pero fíjate, cuando yo empecé a escribir en Rankia, muy al inicio, en mi blog, dije, bueno, vamos a partir de algo, vamos a construir sobre dónde estamos parados en materia de educación financiera en México, y ya luego vamos a empezar a generar más contenido, más profundidad. Y me encontré con un indicador que tiene la OCDE, la OCDE, para medir a un país en materia de educación financiera. De hecho, se llama así el indicador de educación financiera. Y dije, bueno, ¿contra qué nos vamos a comparar? ¿Contra qué vamos a comparar a México? Hagámoslo con una economía igual, rango emergente, de hecho, mucho más chiquita en su bono poblacional, Corea del Sur. Y me encontré con que un niño, José, que está concluyendo la primaria, tiene un grado de alfabetización financiera más alto que el de un adulto en México que está concluyendo la universidad. Y no trato de hablarte de doctores en economía, de gente que estudió un máster, no. Estoy hablándote de cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? ¿Qué es una deuda buena y una deuda mala? ¿No? ¿Qué es el sistema financiero de tu país? O sea, cosas que hay gente en el mundo que cuando va a hacer su primer grado de educación media, secundaria, ya lo tienen perfectamente claro. Y aquí hay personas que se van a morir en México y que nunca entendieron esos conceptos. Y es la parte de la población más grande. Además, ahí me encontré con un dato que es todavía peor. Y es que en México, la mayor parte de la gestión patrimonial en los hogares recae en las mujeres, ¿no? Sí existe un matriarcado, o sea, económicamente sí existe un matriarcado en México. La organización del hogar, por así decirlo. Así es. Pues sí. Y adivina que las que peor grado de alfabetización financiera tienen en México, en realidad de educación, ¿no? Son las mujeres. No, y fíjate, a mí me tocaba, cuando nos tocaba hacer todo el tema de los portafolios ahí en Principal para definir, digamos, la estructura de largo plazo de todo, y nos tocaba hacer el estudio de una base de 3 millones de personas para ver, o sea, en el agregado, cómo se comportaban a lo largo de sus vidas, y eso, cómo lo tenemos que reflejar nosotros en su portafolio ideal.
¿no? Ok. Entonces hacíamos un estudio demográfico pues, de toda esta gente y era muy claro, haciendo esas distribuciones te das cuenta cómo la estadística, cuando no sabes partir las cosas, no sirve para absolutamente nada, porque el promedio no te dice nada. Tienes que segmentar de información y cada setcito de información te dice verdades diferentes. Entonces cuando partíamos hombres y mujeres, era muy claro cómo de repente las mujeres en su salario iba subiendo, ¡pum! Se iba para abajo y luego se estancaba y podía ser que volvía a subir un poquito. Y tú veías y dónde estaba ese trancazo, por ahí de los 27 años en promedio. ¿Qué pasa más o menos a los 27 años con las mujeres? Claro, te casas, tienes familia. Ahí está la mamá, Claro. ¿no? Y es como un tema de, o sea, estoy viendo en la data, en los datos duros que no me mienten, cómo se afectan también por un tema familiar, ¿no? O sea, de dedicarse a los hijos, de unos ciertos temas que es difícil resolver, ¿no? Cuando debería de ser al revés. Cuando, fíjate qué interesante, yo creo que ahí, cuando tú te involucras en la familia, adquieres responsabilidades patrimoniales que no tenías cuando eras soltero, cuando no tenías hijos, cuando no tenías pareja. Ahí hay un gran sesgo contra las economías más grandotas, más desarrolladas, porque esta gente, cuando adquiere compromisos patrimoniales en una familia, son compromisos de largo plazo, los hijos y la jubilación principalmente, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo creo que ya estamos muy separados en este país, pero ahí es donde se ve yo creo todavía más el margen, porque ahí es donde esta gente empieza a generar ahorro e inversión de largo plazo, que es la verdadera inversión, la inversión patrimonial. No quiero ser menos al inversionista especulativo, que también se vale, que busca retornos muy rápidos, pero creo que la parte más grande de la inversión debería de estar canalizada exactamente, ¿no? Principalmente a la jubilación. Tú, tú vamos, no sé, de vacaciones, ¿no? Y uno ahorra todo el año para pagarte una semanita en un hotel en la playa. Y tú llegas y te encuentras a estos güeros que vienen del otro lado del charco, que vienen de Norteamérica, y dices, güey, estos cuates se vinieron, yo me vine una semana y se vinieron un mes y vienen 3 veces al año. ¿Cómo lo lograron si además en esta etapa de su vida ya no trabajan? No sé, yo me tuve que romper el lomo todo el año para estar aquí unos días. ¿Cómo lo lograron, José? Lo hicieron porque cuando generaron esta revolución dentro de su vida personal, es una revolución meterte a hacer familia, a tener hijos, tuvieron muy claro de que además de las responsabilidades que conlleva la familia, ¿no? Pues hay que ver que al niño no le falte la leche, hay que posponer el sobre para la esposa, si ya no se va a dedicar a trabajar, ya va a estar en casa, y hay que ahorrar de largo plazo, porque en algún punto voy a necesitar mantenerme. Y ahí hay de tres sopas, ¿no? O me mantiene el gobierno, ¿no? Que ya la mayoría no les tocó, a mí todavía me tocó, a mí 90 días antes de que cambiara la ley del sistema de ahorro para el retiro, yo entré a trabajar a Blockbuster, ¿vale? Paréntesis, era un videoclub, y un videoclub, sí, porque ahora van a decir, un videoclub, ok, ahora ya, antes salías de tu casa, ibas y rentabas la película, y ya luego, si no la rebobinabas, tienes que pagar una multa. Entonces, bueno, yo trabajé en este club, ¿no? ¿Cuántas veces no era correr en domingo ya en la tarde para que no te cayera la multa del Sí, llegaban corriendo, era muy simpático, ¿no? O sea, ya cerrando el videoclub, ¿no? Ya acomodando las cajas en su lugar. ¿Qué tal? Sí, veía cómo el carro llegaba rechinando llantas, casi se metía por la puerta, ¿no? Se estacionaba y así, ahí está, ¿no? Y rebobinada. Oye, pues es que eran 50 pesos, Sí, 100 era una pesos lana. de hace... Sí, era una lana. O sea, ahorita ya serían 300 pesos. Sí, no, trayéndolo ahorita, pues yo creo que sería más la rebobinada. Y luego si eran varias películas, porque la gente, si las rentaba tipo martes o miércoles, que era promoción, las tenía que entregar, pues a veces eran 24, 48, 72 horas, dependía. Para el viernes, la gente decía, no, pues eran 3, 4 películas y ya. Bueno, yo entré a trabajar ahí. Y entonces, bueno, yo tengo la oportunidad que mucha gente no va a tener, que es que yo me voy a morir, yo voy a estar en el cajón y va a seguir llegándole muy probablemente a mi esposa el último cheque que dice pensión de Edgar Arena Sánchez. A la mayoría de ustedes no.
La mayoría de ustedes, si no ahorraron para su retiro, pues van a devengar el 30% en promedio del último sueldo que están cobrando ahorita. Y si ahorita no nos alcanza con el 100% de nuestro sueldo, pues no va a alcanzar con una tercera parte si no ahorramos e invertimos. O nos mantiene el gobierno, o nos mantienen nuestros hijos, ¿no? Yo no soy nana de nadie, digo esto, pero vamos, que esperar a que tu familia, tus hijos te mantengan. Y además hay una encuesta que yo leí, yo creo que tiene un poquito más de un año, que decía que entre 30 y 40 años, mexicanos de hoy, esperan que cuando se jubilen, más o menos el 40-50% de los mexicanos espera que los mantengan, ¿no? Y es un reto, o sea, porque además la pirámide poblacional se está volteando. O sea, antes era no va a haber muchos hijos para mantener tanto papá. Claro, antes era común encontrarte a la abuelita, al abuelito, que casi se los prestaban los hijos, ¿no? Pero eran 5, 6, 7 hijos, ¿no? Hoy hay gente que está teniendo 2, ya son muchos. Hay gente que tiene 1, hay gente que no va a tener un hijo. ¿Quién los va a mantener? Y la otra sopa, pues es que la gente va a vivir muy mal, ¿no? Trabajando en una etapa de la vida en la que ya las fuerzas ya no son las óptimas, ni tampoco mentalmente la cabeza da para seguir trabajando. Oye, ¿por qué camino te vas a ir? Entonces sí es importantísimo que el mexicano, la mexicana hoy, ya no vean el ahorro y la inversión como una oportunidad, sino es un verdadero reto que tienen que enfrentar de sí o sí, debemos enfrentarlo hoy. Es algo que tienes que hacer. Sí, porque lo tienes que hacer además a muy temprana edad. Sí. Que se puede, José. Fíjate, durante los primeros meses de la pandemia, que todo era, nos descubrimos, ¿no? Trabajando en casa, y a mí me buscaron en una radiodifusora y me dijeron, a ver, platícanos un poquito de ahorro de largo plazo. ¿Cómo le puede hacer a alguien, ¿no? Que tiene, pues, no tiene mucho dinero? A ver, ¿cuánto es mucho dinero? A ver, hay mucha gente, José, que hoy se desayunó, ¿se pueden decir marcas? Sí. Se desayunó una coca, se desayunó unas sabritas y unas chokis, ¿no? Y esos son 50 pesos en la tiendita de la esquina. Una persona que con 50 pesos, ojo, hay plataformas hoy que ya te abren un contrato de intermediación bursátil en México, son instituciones autorizadas, reguladas, supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde puedes tener un portafolio de inversión con un 70% en un fondo de deuda gubernamental, nada del otro mundo, muy seguro, un 20% en un fondo de inversión indexado al S&P 500, al índice más grande de la economía norteamericana, y a lo mejor un 10% en un fondo dolarizado que en el estómago tenga chequeras en dólares. Y este portafolio, en lo que va del siglo, te ha pagado en promedio, años buenos, años malos, un 14%. Y es 50 pesos, hace 14%, interés compuesto. Si hoy tienes 20 años, si me estás escuchando, el último día en el que tú te jubiles, ese día si tú invertiste lo de tus chokis, lo de tu chesco y lo de tus papas sabritas, vas a tener una cuenta de más de 10 millones de pesos. No pasó de la noche a la mañana, ¿vale? Tampoco estamos llevando este dato con la inflación, pero bueno, sabes que vas a tener ese dinero. ¿Para qué te va a servir? Para lo más complicado que vas a enfrentar en tu vida, que es ya no trabajar y tener recursos para mantenerte hasta el día en el que te mueras. ¿Cuál fue la magia de todo esto? La magia de todo esto no la descubrió nadie, pero me parece que el plumazo más fantástico que se ha hecho sobre el interés compuesto lo escribió un tipo que se llamaba Albert, se apellidaba Einstein. No era economista, ni actuario, ni contador. El cuate creo que le sabía un poquito a las matemáticas, a la física, y él escribió, la fuerza más poderosa del universo. Yo pensé que ahí la frase era, es el átomo. No, ¿sabes qué? ¿Cómo la sabes? Perfecto, es el interés compuesto. La fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto, ¿no? Warren Buffett, Charlie Munger, toda esta gente que Warren ya va a cumplir 100 años, Charlie Munger también, son los mejores inversionistas en la historia de la humanidad.
¿cuál fue la variable para que ellos tuvieran estas fortunas gigantescas? El tiempo. Es que quien le entiende a la economía o a la vida van muy ligados, le entiende a la otra, ¿no? Si tú entiendes que el tiempo lo cura todo, el tiempo cura una mala relación, el tiempo cura que te corrieron de tu trabajo, el tiempo va a curar también que tú hoy empezaste con tu inversión, con muy poquito dinero, y que en N cantidad de tiempo vas a tener mucho dinero, y también apelo ahí a Warren Buffett, ¿no? Warren dice, no hay que ser un genio invirtiendo, simplemente no hay que ser tonterías. Y si tú evitas las tonterías y tienes un portafolio de inversión bien diversificado, si tratas de instruirte financieramente, todo lo demás se va a dar, ¿no? Yo creo mucho en esa parte. Oye, y sí. La verdad, con el tiempo, pues es el que ha llevado a que pues, Warren Buffett sea el, digamos, inversionista o la persona que vive de las inversiones más rica del mundo, ¿no? Por algunos momentos ha sido la persona más rica del mundo, ya hace algunos años. Em, em, pero hay también algunos otros inversionistas que lo hacen diferente, ¿no? A mí se me hace muy difícil definir a mi inversionista favorito y tiendo a que no sea Warren Buffett, que él es el más exitoso justo por la constancia a lo largo del tiempo. Me gustan más otros. ¿Cómo quién? A ver, cuenta. Puta. Yo soy fan de George Soros. Tesoros, claro. Sí, porque él en su forma de invertir estaba presente la idea de las burbujas y de atacar a cuando una burbuja se iba a formar, identificarla y saber meterse y decir, aquí se va a armar una burbuja y no criticarla, como es lo que hacemos Claro. muchos inversionistas así, ay no, la inteligencia artificial es una burbuja, están muy altos ya los precios, ya yo no invierto y hasta te sientes bien porque no invertiste, ¿no? Eso es una tontería. O sea, cuando eres un inversionista profesional, lo que quieres es ganar dinero, no tener la razón, no tener el argumento más Sí, te entiendo. más lógico, ¿no? Así es. Entonces, como que esa forma de pensar tan agresiva y que incluye digamos, la condición humana, que es emocional más que lógica, Claro. eso es lo que a mí me llama. Lo que a ti te llama la atención. Sí, él ha hecho mucho en menos tiempo, ¿no? O sea, claro. Y no del tamaño de Warren Buffett, Claro. pero en esos años, o sea, los mejores años de Soros sí han sido mejores que los mejores años. Sí, es aprovechar la ciclicidad del mercado, algo que Buffett no tiene, ¿no? Hay una frase de Buffett que dice, o sea, si hoy el presidente de la Fed me susurrara al oído cuál va a ser la política macroeconómica, yo seguiría dejando mi portafolio exactamente igual, ¿no? Pues, no sé si es menosprecio que Buffett tiene por la ciclicidad del mercado, Sí. porque la ciclicidad del mercado al final en el largo plazo te dice que todos los mercados suben. O sea, yo no sé para dónde van los siguientes 100 puntos del S&P 500, pero sé que los próximos 1000 puntos son para arriba, ¿no? Y Soros es diferente, ¿no? Y muchos inversionistas que se tratan de subir en el ciclo de la economía, que precisamente pues, para eso eres un inversionista profesional, ¿no? Sí. No, y eso tiene que estar reservado para que ya estudió, para que tal, y de todas maneras vas a tener unos momentos donde vas a perder hasta la camiseta y listo. Y eso también es algo que se ejercita, ¿no? El estar ahí, saber tomar una pérdida sobre todo. Pero bueno, eso ya me estoy metiendo en algo que no es, definitivamente sí, no es para todos. O sea, la filosofía de Warren Buffett también me parece la adecuada para el grueso de la Para la población mayoría, sí. y luego para los vagos como uno que le gustan los mercados. Claro, uno quiere morderle, enterrarle el diente a la carnita, ¿no? Del ciclo, pero sí, no es para todo mundo. Exacto. Oye, y hace rato platicabas de varios conceptos que son difíciles, luego de comprender y que son muy básicos. Me quisiera que profundizáramos sobre el tema de la deuda. Y sobre todo esto de la deuda buena contra la deuda mala. ¿Nos podrías platicar cuál es la diferencia entre eso? Sí, te voy a poner el ejemplo de clase, sin mencionar nombres.
pero fue muy al principio de mis primeros grupos en este diplomado y pusimos sobre la mesa el tema del endeudamiento, revisando la parte de emisión de bonos, ¿no? Tratando de entender que un gobierno puede emitir deuda y hay quien la adquiere, la deuda es financiamiento. ¿Y para qué ocupa un gobierno el financiamiento? Bueno, pues para que el país crezca, ¿no? Pero esto se aplica para cualquier agente económico, un gobierno, una empresa, un municipio o una familia, un individuo. Y ahí, a la hora de poner esto sobre la mesa, hubo una chica, una jovencita, que estaba concluyendo la carrera y hice un comentario que a mí me marcó. Y fue, a mí, mis papás, me hicieron mis 15 años. Y echaron la casa por la ventana y fue la mejor fiesta como yo la soñé y la platicó. Y todas las chicas, y tu vestido, y los chambelanes, y qué dieron de tomar. Bueno, ok, y lo platicó muy padre. Pero, concluyó, si mis papás en lugar de haberse endeudado para haberme hecho esa fiesta, lo hubieran hecho para pagarme la educación, mi educación universitaria en el extranjero, y lo digo textual, yo no estaría aquí, yo estaría mejor. Y el silencio se hizo en el salón. Pum. Sí. Y yo vi cómo a las jovencitas, sobre todo a ellas, les cambió la cara. Y yo dije, wow, qué profundidad en este razonamiento, que es el de millones de mexicanos, ¿no? ¿Para qué sirve endeudarnos? Y entonces también ahí nos diferenciamos de otras economías. José, ¿cuál es el principal o uno de los principales, no lo sé ya después de la pandemia, pero este dato antes sí era así, uno de los principales destinos del endeudamiento de las familias norteamericanas, además de su bien raíz, que creo que es el más básico, es la educación? Ahí Sí. donde la mayoría de familias canalizan el endeudamiento. ¿Para qué? Para que los chicos tengan una buena educación profesional y aseguren cierto nivel de ingresos en el futuro. Para eso sirve educarte, ¿no? Ujú. ¿No? Lo que dice la teoría. ¿Para qué utilizamos la deuda en México? Bueno, piénselo un poco. Cada uno de ustedes que nos está oyendo o escuchando, seguramente en los próximos 90 días, estamos casi a finales de, de mayo grabando este episodio, en los próximos 90 días van a empezar a recibir en su correo electrónico o a ver en redes sociales los primeros mensajes, anuncios de que se nos viene el Buen Fin. Y entonces te das cuenta de que hay mucha gente que espera el final de año para endeudarse y comprarse unos zapatos. Tú lo has visto, no estoy diciendo mentiras. Hay gente que se compra unos tenis, unas botas de invierno, unos zapatos a 12 o 24 meses. O sea, ya se acabaron los zapatos y no los han terminado de pagar. ¿Es una deuda buena o una deuda mala? ¿No? Ya platico un poquito en qué se endeudan las familias norteamericanas, en qué nos endeudamos nosotros. A ver, yo tengo como actividad profesional, soy gerente en el área de inversiones de una casa de bolsa en México, en Cibanco. Imparto un diplomado, a veces doy talleres, cursos, seminarios para la bolsa de valores, escribo en la revista Forbes, ya explico un poquito qué hago. Bueno, pues yo, para poder ser más productivo, si ahorita voy y le toco la puerta a una agencia de autos y les digo, oye, quiero un carro y necesito un crédito para comprarlo, voy a ser más productivo. Eso me va a hacer más productivo. Voy a poderme desplazar más rápido a más lugares. Eso me hizo, ¿no?, un mejor profesional. Pero si yo voy y le toco la puerta a una tienda departamental y me compro lo que tú me digas, hay miles de cosas que nos venden y que no necesitamos. ¿Eso me habrá hecho más productivo? ¿Comprarme unos zapatos nuevos me habrá hecho más productivo? No, no me volvió más productivo, ¿no? ¿En qué pueden canalizar su deuda? En algo que los vuelva más productivos. Mira, nuestra vida financiera yo creo que se construye sobre las siguientes patitas. Lo que gano. ¿En qué me endeudo? ¿Cuánto ahorro? ¿Y cómo lo invierto? Si esas 4 patitas las tienen bien claras, su vida financiera está condenada al éxito.
Pero si alguna de esas patitas falla, y muchas veces la gente tiene la idea de que solo la gente que puede, que es exitosa financieramente, es gente que gana mucho, y no es cierto. No, yo apelo a que la gente a la que le va financieramente bien, es gente que sabe manejar bien su economía de escala. No importa, a ver, vamos a hacer un ejercicio de introspección rapidísimo. ¿Quién es más rico, José? ¿Alguien que gana 5,000 pesos al mes y ahorró 100? ¿O alguien que gana 100,000 y debe 1,000,000? ¿Quién es más rico? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Y nos queda muy claro, que es el que ahorró un poquito. ¿Y de qué dependió eso? Espérame, ¿cómo? ¿El que ganaba mucho no tendría que ser más rico? Todos, José, hemos visto, leído en YouTube, escuchado en un podcast la historia de, no poner nombres, de un boxeador. Aquel boxeador que fue una maravilla en México y peleaba en Las Vegas y andaba pues, con la cantante o la actriz de telenovela de moda y bueno, ya sabes. Y hoy vive abajo de un puente y se dedica a limpiar para abrirse en un camellón. O a de que ese rockstar también se vale, ¿no? Que no viajaba en primera clase, tenía su propio avión, ¿no? Llegaba a Las Vegas y aventaba dinero, ¿no? Desde su suite hacia la alberca y hoy vive subvencionado por el gobierno gringo en un cuartito donde nada más tiene su colchón. Pero espérame, era gente que ganaba millones de dólares. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque no supieron manejar sus finanzas. Le pasa a una persona, le pasa a una empresa, le pasa a un gobierno. El endeudamiento, si tú eres una empresa y te endeudas de forma incorrecta, vas a quebrar. Igual un gobierno, una persona con mayor razón. Entonces, no es que te endeudes, es en qué, cómo te estás endeudando. Entonces es también uno de los ejes como para definir si una deuda buena o es buena o es mala, es si lo estoy usando, ese capital que yo estoy levantando para algo que necesito, ¿no? Como puede ser una casa, ¿no? Contra algo que yo quiero y va a ser un gusto, ¿no? Lo definiste perfecto. Es que cuando tú vayas a comprar algo, debes tener claro lo que dijiste. ¿Lo necesito o lo deseo? Si tú tienes muy claro qué es, sabes si lo vas a comprar o no lo vas a comprar. Y hay algo muy importante. Si no sabes si comprarlo o no y le estás dando muchas vueltas, la respuesta es no. Grábenselo, tatúenselo, pónganlo ahí en el refrigerador. Y si a pesar de eso no les queda muy claro, hagan una reglita. Y la reglita de las 72 horas. Digan, ok, no sé si lo necesito o verdaderamente lo deseo. Sigo como que sí lo estoy pensando o no me queda claro. Dense 72 horas. Váyanse a dormir 3 noches y si al cuarto día ustedes siguen pensando que eso lo necesitan, cómprenlo. Hay que enfriar la cabeza. También funciona en las deudas como en las inversiones, ¿no? Las mejores decisiones que tú has tomado al invertir, José, las tomas con la cabeza fría, ¿no? Cuando la cabeza la tienes caliente y dices, híjole, pues ya ve la evaluación que trae mi activo, ponle el nombre que quieras, una acción, un ETF, un bono. Es como cuando está subiendo mucho me he dejado a comprar. Claro, ¿no? Lo que es en caliente generalmente, dicen, hazlo en caliente o no lo hagas. Pero generalmente en caliente las decisiones que tomamos son muy precipitadas. Y cuando hablamos de dinero, yo tengo un cliente, un inversionista, ojalá me esté oyendo, viendo, mi querido doctor. Por alguna razón tengo muy buena relación con los doctores. Tengo muchísimas inversiones que son doctores. Pero este en particular tiene muchísimos años conmigo. Y él hace muchísimos tiempo, yo creo que fue la segunda, tercera reunión que tuve con él, me dijo, al mexicano hay 2 cosas que le duele que le toquen. Una es la salud, ¿no? Y es normal a todo el mundo. Pero la segunda, me decía, es la cartera, es el dinero. Y a veces nos duele que nos toquen más la cartera que la salud. Y creo que es cierto. A veces estamos pensando más en nuestra salud financiera que nuestra salud física.
así como cuidamos nuestra salud física, también debemos de preocuparnos por nuestra salud financiera. Y para eso que necesitamos, José, herramientas, información. Hoy tú sabes que si comes mucha chatarra, pues te puede dar diabetes. Bueno, hoy debes de saber, hoy hay gente que dice, pues ya entiendo que hay deudas buenas y me vuelven más productivo, si esto impulsa mi vida profesional, familiar, y hay deudas malas, ¿no? Que no me aportan nada, que voy a deber dinero, que me voy a acabar ese producto y lo voy a seguir debiendo. Ok, entonces hay que tener información y siempre el mexicano, en promedio, no compara, de cada 3 mexicanos, 2 no comparan, no se informan sobre el producto o el servicio financiero que adquirieron. O sea, también es brutal, ¿no? O sea, la mayoría baja a la sucursal de banco que tiene cerquita de su oficina o de su casa, o ahora ya en el teléfono, ¿no? O sea, pero no compararon, ¿no? No se dieron la oportunidad de informarse, de comparar, desde la reglita de las 72 horas, ¿no? De saber, oye, Sí, sí, me claro. están ofreciendo un crédito, ¿no? Te llega aquí seguro por mensaje. Aprovecha esta línea de crédito que tienes. La gente dice, pues ya ni lo necesitaba, pero sí deseaba. Y está el dinero, me lo prestó el banco y al ratito ya lo debes y era algo que no le aportó nada a tu vida. Sí, no, de acuerdo. Pues yo creo que ahí es muy claro eso, ¿no? Y estar, como que pensar en las consecuencias, eso es lo que ya también tienes con cabeza fría, ¿no? O sea, aquí si me compro estos tenis de 6,000 pesos, que están a toda madre, y luego me compro otros que están ahí, pues ¿qué va a terminar pasando con mis finanzas? ¿Cómo le pega eso a mi lana, a mi bienestar financiero? Estar como, sí, aterrizando, ¿cuál es el efecto? ¿Voy a estar yo mejor o peor en el largo plazo, no nada más ahorita, ¿no? Porque ahorita sí me va a dar el dopaminazo de pum, Claro, los pongo. y es que estamos construidos en los seres humanos para priorizar el placer en el corto plazo. Sí. O sea, nuestra amígdala, que es la región más primitiva que tenemos en nuestro cerebro, nos recompensa, como dijiste, con dopamina cuando nos generamos placer. Y el adquirir algo es placer inmediato. O sea, de hecho, hay gente que se hace adicta a comprar, ¿no? O hay programas en la tele de cable, bueno, ustedes ya, todo el mundo entra a YouTube y escriba, ¿no? Gente que es compulsiva a comprar y es gente que, al igual que la droga, al igual que no sé, el sexo, al igual que, ¿no? Te genera placer, ¿no? Y muy rápido. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque tienen la facilidad del recurso patrimonial, ¿no? El dinero. Dicen dinero en manos de pobre, pobre dinero, ¿no? Entonces, y no hablo de pobreza patrimonial, hablo de pobreza educativa financiera. La gente que generalmente no tiene educación financiera, pues acaba teniendo se acaba involucrando en este tipo de circunstancias que es una curva descendente, ¿no? Es un círculo vicioso, La o sea, pobreza no sabes. genera más pobres. Sí, sí, El sí, rico sí, sí. generalmente se vuelve más rico, ¿no? Sí, Y el pobre generalmente se vuelve más pobre. ¿Por qué? Pues principalmente porque la gente que tiene... Ahí podríamos meternos en este eterno dilema. O sea, ¿qué te da? ¿La riqueza es fuente de educación o la educación es fuente de riqueza? Podemos durar horas hablando de esto, pero lo que sí sabemos es que hay una correlación, ¿no? Al igual que hay una correlación entre pobreza educativa y pobreza patrimonial. ¿Qué te lleva? No lo sabemos, pero sí hay una correlación. Entonces, bueno, pues donde podemos empezar es en generar, ¿no? En mitigar, en eliminar la pobreza educativa financiera. Y eso, sin duda alguna, nos va a sumar puntos para tratar de eliminar la pobreza patrimonial. Claro. Pues yo creo que la forma más, algunos de los ejes que puedes hacer, que tú puedes controlar, es gastar menos, ¿no? Gastas menos, si tienes deuda vas a poder pagar un poquito de esa, o puedes generar un poquito de ahorro, ¿no? Y pues sí, vamos, enfocarte en lo que puedes controlar. Es correcto. Y aquí mucha gente pregunta, ¿y cómo controlo? ¿Cómo puedo ahorrar? ¿No? Que es generalmente digamos, el resultado más importante, más visible de que estás gestionando bien tu dinero, ¿no? Que ya hubo un recurso destinado a la inversión, que se llama ahorro, ¿no? Sí. Y solo hay una forma, José. No hay 2, no hay 3, no hay 5. Si alguien descubre una, por favor me busca y la damos a conocer y seguro se vuelven premios Nobel, ¿no? edgar.arenas@rankia.mx. Ahí me buscan.
Pero no, solo hay una. Y es, primero ahorras y luego consumes. Nunca al revés. Si primero consumes y luego ahorras, lamento decirles que no van a poder ahorrar, porque además el ahorro es un hábito. O sea, es hoy, mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 20. O sea, ¿cuántas veces nos hemos ido a una fiesta y nos encontramos en el saco o en la bolsa, las damas, un billete, ¿no? Y rayos, mira, lo he hecho al cochinito, ¿no? Lo voy a ahorrar. A ver, eso no es ahorro. Más bien no sabías o no tuviste en qué gastarte ese dinero. No, ahorro es que diariamente tu hábito de consumo te va a generar un excedente y lo tienes que lograr sí o sí. Entiendo que hay gente que puede ahorrar muy poquito, ¿no? Pero bueno, hay gente que a lo mejor cuando dice yo ahorré muy poquito son 100 pesos. Hay gente que dice, rayos, ahorró 100, yo no puedo ahorrar, yo debo dinero, ¿no? Bueno, todo depende de qué, de que debemos de consumir siempre por debajo de nuestro nivel de ingreso. Y es algo muy complicado hoy en día, José. El mundo está construido para que consumamos en cualquier lugar y a cualquier hora. Antes de la pandemia, mi mamá no sabía cómo comprar por internet y hoy mi mamá tiene más de 65 años y puede entrar a través de su teléfono y hacer un pedido a alguna aplicación de compras. Todo el mundo, ya hoy, en México de cada 10 personas, 7 tienen un teléfono inteligente, tiene acceso directo a poder comprar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y es un peligro para las finanzas patrimoniales, ¿no? ¿Por qué? Por el dopaminazo, ¿no? Porque no sabemos postergar. Porque al final el ahorro es consumo postergado. Porque lo que tú hoy estás ahorrando, algún día te va a servir, como lo dijimos hace rato, para irte de vacaciones a la Riviera Maya 3 veces por semana. Y si hiciste lo de la reglita de invertir bien tu dinero de tus Chokis, tu Chesco y tus papas, de verdad, o sea, va a llegar un día en el que van a decir, yo no me voy a la Riviera Maya, yo me voy a ir a las islas griegas en un crucero con mi familia una vez al año hasta que me muera. ¿Y cómo pasó eso? Pues pasó porque fuiste consistente con el hábito de ahorro durante toda tu vida, ¿no? Ya la inversión, que también lo invertiste, pues bueno, eso ya vendrá de la mano de la... Así es, ¿no? Pero lo primero que hiciste bien fue ahorrar, ¿no? Generar este hábito. Ok. Oye, ya pasando totalmente a otro tema, pero también de lo que tú compartes. Y escribes también muy enfáticamente en algunos tweets que en esta cuenta no se habla de política. ¿Por qué? Porque el inversionista le tiene que ir al que le da a ganar dinero, ¿no? Si partido A, partido B o partido C te da la oportunidad de cuidar y acrecentar tu patrimonio, la política pasa a segundo término, ¿no? Además, yo siendo parte de un grupo financiero, escribiendo para una comunidad financiera que es la más grande en castellano del planeta, para la revista Forbes, para la revista de la MIB, yo tengo el compromiso, pues, de ser no apolítico, porque sí, en efecto, tengo mis condicionantes, tengo mis preferencias. Fui durante la carrera en la Escuela Superior de Economía del Politécnico, era una escuela muy politizada, ¿no? Tuve mi curva formativa política, pero cuando tú ya te metes a gestionar patrimonio, tú lo que debes de tener claro es que tú debes de estar a donde, o tienes que ver hacia donde el gobierno en turno, el pasado, el que va a estar, cree las condiciones para que tu inversionista pueda tener su dinero cuidado y también bien gestionado, que sea rentable. Yo creo que ahí hay que separar esta parte, porque yo hace muchos años también leí un texto, creo que es de Marshall McLuhan, esta persona que acuñó el concepto de la aldea global, y me pareció muy interesante un concepto en donde los polos políticos y militares en toda la historia de la humanidad siempre habían estado en el mismo lugar. Esto ocurrió en la España
de la colonización de América y evolucionó hacia el área de Países Bajos, donde ahí se creó la flota marítima más grande en la historia hasta el momento de la humanidad y donde nació el mercado de capitales, y así es. En el Renacimiento, bueno, también estuvo en Italia, donde se creó el primer bono, los primeros bonos, el primer activo de deuda, se creó en esto que hoy ya es Italia, pero era un grupo de reinos, de ciudades-estado, y luego en la Revolución Inglesa, Revolución Industrial, llegó a Inglaterra y a partir de la Segunda Guerra Mundial había estado en Estados Unidos. Pero por primera vez en la historia, y creo que a mí me dio a pensar de por qué la parte política debería de estar separada de la parte económica. Es que por primera vez en la historia estamos viviendo que el polo económico está migrando del polo militar o polo político, es lo mismo. En los próximos 7 años, la región económica más grande del mundo ya no va a estar en Estados Unidos, va a estar en China. La economía más grande del planeta va a ser la economía china. Y si bien es cierto, el polo militar se va a quedar, el polo político va a estar en Estados Unidos, son los que tienen el ejército más grande del planeta, la mayor cantidad de ojivas nucleares, etcétera. Eso garantiza que ahí está donde alguien decía, ahí está el garrote más grande del mundo, ¿no? Y sí es cierto. Pero el polo económico ya no. A mí esa disociación de la economía y la política me pareció muy interesante. Y creo que tenemos que empezar a adaptarnos a esta circunstancia que es evolutiva del mundo. China es una civilización intentando ser un estado. Nos prestó literalmente la civilización mundial casi durante 700 años, pero ya la están pidiendo de regreso, ¿no? Y me parece que hoy, yo ya traigo 45 años a cuestas y yo sí he visto grandes cambios que a lo mejor mucha gente no los percibe, pero, por ejemplo, yo los grupos músico-vocales que escuchaba cuando iba en la universidad eran o latinoamericanos o gringos. Hoy es increíble la invasión de este tipo de grupos de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Las películas que yo veía tenían héroes norteamericanos. Hoy ya vemos Godzilla, los videojuegos, ¿no? Los personajes importantes vienen de Oriente. La tecnología viene de allá. O sea, el bono poblacional más grande del mundo ya no está en esta parte del planeta. O sea, de hecho, decíamos que era China, ahora ya es la India. Y entonces suma China más la India. O sea, esta región del planeta sí ya va a generar condiciones que nunca habíamos visto en la historia. Respondiendo a tu pregunta, sí, el camino más fácil sería seguir teniendo los dos polos en el mismo lugar, pero creo que estas condicionantes sí ameritan que busquemos romper el molde de nuestra forma de pensar y disasociar lo político de lo económico. Mira, también, pensando como en la discusión sobre política, muchas veces ya, mientras que todos tenemos nuestra opinión, ¿no? Siempre en cuanto a cualquier política, en cuanto a cualquier dirección que dé cualquier líder mundial, ya sea aquí o en China, al final nunca sabes, ¿no? Al final nunca sabes nunca vas a tener de evidencia que pruebe que lo que tú pensabas que era una mejor solución iba a salir mejor. Nunca. Entonces también pues estás hablando del mundo del what if, de qué pasaría si que no existe y entonces por lo tanto no lo puedes controlar. ¿Para qué pierdes el tiempo en eso? ¿Para qué apasionarse, no? A mí me cuesta luego mucho trabajo porque sí tengo esa tendencia como de, ¿cómo, no? Sí, sí, Pero es muy subjetivo, ¿no? sí, Es muy cualitativo. Y tú que estuviste gestionando uno de los portafolios más grandes del país, sabes que a ti, tus jefes, generalmente quienes manejamos dinero, tenemos dos jefes, ¿no? Que es nuestro director o quien está jerárquicamente posicionado arriba de ti dentro de la organización, sí, y a quien le manejas el dinero, o sea, los dueños del dinero. claro. Sí, El verdadero patrón. El verdadero patrón, exactamente. Ojalá y todos los que se dedican a esto se den cuenta de que el verdadero patrón es el dueño del dinero, ¿no? ¿Y con quién tienes que quedar bien? Ok, tienes que quedar bien, ok, con el dueño del dinero. Y el dueño del dinero
mm, no va a escuchar opiniones subjetivas ni cualitativas, es muy cuantitativo. ¿Cuánto gané o cuánto perdí? Y tú puedes dar los mejores argumentos del mundo, pero como dijiste, el what if, o sea, ese no sirve, ¿no? Porque lo que él está viendo es una minusvalía, o bueno, si tomaste buenas decisiones, le generaste alfa, ¿no? Le generaste retorno a su inversión. Sí, sí, y luego también como algunas cosas de... He platicado con con Luis González, de cómo nos tocó pasar como por la misma experiencia de hacernos ultra cuantitativos, meternos a modelos ultra profundos, irte hasta allá, hasta la mera esquina de hacer cosas súper complejas, y luego terminas volviendo y regresar hacia lo más simple. Después de analizar 500 variables, te regresas ahí y dices, estas 30 son las buenas y ya. Como que sí llega un momento en donde tienes que hacer pues lo que funciona y no importa toda la narrativa tanto. Sí, Ser más objetivo. sí, fíjate, ahorita que platicabas esto, hay un párrafo en la biografía de Michael Jordan, en donde él habla o sea, Michael Jordan seguramente es el mejor basquetbolista en la historia, ¿no? Sí. Y uno de los mejores atletas de toda la historia. Y él decía, a mí me sorprendía cómo llegaban los no universitarios que estaban probando y lo que querían hacer, y decía, bueno, pues era tratar un poco de imitarme y hacer canastas de ensueño y así tiros de fantasía. Y decía, bueno, está bien, ¿no? Quieren mostrarse, pero a mí lo que me funcionó hasta el último día en el que yo entrené en los Toros de Chicago fue llegar y botar la pelotita, botar el balón, hacerlo simple. Y aplica para todo en la vida, para las inversiones. No sé si nos están viendo, escuchando médicos, arquitectos, o tienen algún oficio, carpinteros, sastres, a lo que se dediquen. El hacer las cosas simples funciona. Y además ahí apelo a Taleb, ¿no? A Nassim Nicolás Taleb. Él dice que lo que funciona generalmente, y ya ha tenido un tiempo de prueba y error, si lo superó, va a funcionar para siempre. Y él pone ejemplos como los zapatos, ¿no? O sea, más allá de que hoy a lo mejor hay ciertos materiales novedosos, hoy un zapato, si tú lo comparas contra un zapato de hace 100 años o los más antiguos que deben de tener 4000 años, son exactamente iguales, ¿no? Y en nuestra vida diaria funciona exactamente igual, ¿no? A veces generamos respuestas para problemas que no habían, ¿no? Yo en Twitter también soy muy activo, sí, siendo muy crítico de las plataformas de Bitcoin, por ejemplo, de criptodivisas, ¿no? En donde yo creo que están tratando de solucionar cosas para las que ya había soluciones, ¿no? Eh, Hace los caballeros templarios ya hacían transacciones de transferencias de dinero de una región de Europa a otra. Las primeras computadoras que tienen más de 80 años, el Internet tiene más de 50, las transferencias electrónicas tienen más de 20. O sea, todo ya teníamos, ya existía, ¿no? Llega algo que es tecnología reunida y le ponen un moñito, puede verse un poco diferente, pero en realidad ya para el fin fundamental que se crearon las criptodivisas, que fue transferencia electrónica, hacer una moneda. Una moneda tiene tres características, que es unidad de medida, depósito de valor y medio de transferencia. Eso desde hace miles de años ya se utilizaban cuentas de cristal, conchitas de mar, sal. John Law inventó en Francia hace casi 3 siglos el papel moneda. O sea, ya se utilizaba, pero solemos en nuestra vida, en la economía, en nuestra profesión, yo siento que empezar a buscar a sumergirnos en cosas que ya no aportan un valor agregado, ¿no? Este, Hay que tratar, como ahorita tú lo dijiste, de simplificar nuestra vida. Y mientras más simple seamos en nuestra vida, en nuestra estructura financiera, mejor nos va a ir, ¿no? Mira, estamos a todo dar, 2 micrófonos, tú y yo platicando, estamos generando contenido. Y hay muchísimas formas novedosas de hacer esto, ¿no? Pero nosotros, ¿por dónde nos fuimos? Por la fácil, por lo simple,
no lo simplón, lo simple. Tener una plática, dos personas que tienen ciertos conocimientos y tratarlos de transmitir, ¿no? Bueno, me parece que dentro de 100, 300 o 1000 años, esta forma que hoy estamos tratando de utilizar para compartir contenido, para educar financieramente a la gente, va a seguir siendo la misma, ¿no? Sí, hay que buscar la simplicidad de todo. Claro, claro, el fondo ahí, el fondo verdadero. Oye, y pensando también en cuanto a los gobiernos y todo esto, creo que sí, y la política, creo que sí, vamos, las mayores crisis sí tienen algo metido de que hubo un error desde los gobiernos, ¿no? En el caso de la crisis 2008, pudieras decir, ay, la desregulación bancaria y todo esto, pero tal vez viene desde una política bien intencionada de Bush, de que era que todo mundo tenga una casa. Y eso empujó a todo mundo A vender. a vender casas y se armó toda una industria de, órale, aquí está la oportunidad y sí, va a haber mucha gente con casas, pero también a un crédito que no pueden pagar, ¿no? Y bueno, ahí como que nace eso en los principios de los 2000, no cerca de 2008, ¿no? Cuando llega Bush a la presidencia justo. Acá en México tuvimos en 95 unas inflaciones, por ejemplo, ahorita nos quejamos con una inflación que no llegó ni a 10. En México no sé a cuánto llegó la inflación en su peor punto en el 95. En Venezuela que llega a 2 millones por ciento, en Cuba que ahorita está así en 300% anual, que no puedes ni medir, nada más ves así, oye, ¿cómo está el pan? Y te dicen que subió 300% en un año, ¿no? Entonces, creo que ya las crisis hoy en día, verdaderas así de ese tamaño, así, son muy aisladas y luego nos quejamos por cualquier cosa. Sí, sí. Cuando yo era niño, a mí me tocaba, ¿no? Que mi mamá, mis papás me mandaban a la tienda hoy a comprar lo que tú me digas, ¿no? Las tortillas, el pan. Y al día siguiente me mandaban por lo mismo, pero me daban más dinero, ¿no? Un litro de leche, o equivalente a $1, en el 1 de enero de 1980, para el 31 de diciembre de 1989, una década después, te costaba 1,400 pesos, ¿no? Esas espirales inflacionarias que le patearon el patrimonio a millones de personas, ¿no? Hubo por ahí a lo mejor quien sacó su dinero del país, lo pudo hacer, tuvo las facilidades, los recursos, los contactos, era un mundo, era un México diferente, pero la mayoría de la población en México sumergió en espiral inflacionaria, devaluatoria, y en efecto, cuando hoy los mexicanos decimos, vemos una inflación alta, ¿no? Y que no vivieron lo que pasó en los 80s, sí me parece que están revolviendo peras y frutas con carne, con bistec, ¿no? No, el mundo cambió y hay que aprovechar esos cambios. O sea, me parece que hoy las condicionantes, más allá de que el actual Estado, el actual gobierno, puede ser un Estado que incentive o no incentive la iniciativa privada, la inversión de capital, hoy sí hay una gran garantía de que el Banco Central de este país es independiente, hay una junta de gobierno con una gobernadora, además es mujer ya, 4 subgobernadores, que durante los 80s no existió el Banco Central de México, era la caja chica del gobierno federal. El que imprime el dinero. En diciembre de 1994, Ajá. previo al horror de diciembre, había 4,000 millones de pesos en bóveda, ¿no? Eso en un abrir y cerrar de ojos, el mercado de divisas lo succionó, lo chupó. Era muy poquito dinero. Hoy, ¿cuánto hay? Hay más de 200,000 millones de dólares en reservas internacionales. Somos un país que tiene grado de inversión. ¿Qué es grado de inversión? Es que unas empresas llamadas calificadoras le ponen una estrellita al emisor de deuda, a quien necesita financiamiento, y le dicen a quien lo está financiando, al que compra los bonos, si te va a pagar o no te va a pagar, ¿no? Hoy México tiene este grado de inversión y además este garante de tener una máquina de imprimir dinero
pues siempre le debe de dar tranquilidad al inversionista que compra deuda gubernamental. Es muy común que se acerquen las personas que quieren invertir y digan, es que pues yo no quiero invertir en una casa de bolsa porque es riesgoso, entonces mejor dejo el dinero en el banco. Y a mí, José, a mí me tocó vivir la hipotecaria subprime trabajando además en un banco gringo. Yo entré a trabajar en el 2007 a Prudential Bank. Era un banco que era subsidiaria de una aseguradora norteamericana muy grandota, Prudential, con un modelo de negocio muy vinculado al negocio de seguros también en Asia. Y yo me acuerdo que cuando yo promovía, yo me salía a la calle con un folder así satinado, padrísimo, que en la parte de enfrente tenía un edificio, el edificio que sigue teniendo Prudential en Nueva York, y en la parte de atrás la arena de hockey Prudential. Ya ves que ahora a los estadios les ponen nombres comerciales. Sí. Y entonces yo decía, pues esto, como dice Luis González, esto no se va a romper, no, esto es inquebrable, ¿no? ¿Y qué crees? Un año después, ¡pum!, se quebró todo el sistema financiero global, fue rescatado, pero se quebró. Y Prudential, bueno, en aquellas reuniones que la Fed tenía, agarraba y decía, a ver, pues, no sé, JP Morgan, venga, tú salvado. Prudential, tú, seguros de vida, sí, ok, qué bueno, no tienes banco. Híjole, ¿qué creen? Que sí tengo un banco. ¿Cómo que tienes un banco? ¿En dónde tienes un banco? Tengo un banco y está en México. Véndelo ya. Y bueno, y en ese inter, a Prudential lo vendieron, ¿no? El negocio, la licencia bancaria la compraron Héctor Álvaro y Alonso Madero, los dueños de Actinver, y bueno, y también la parte de gestión de los fondos, se los llevaron ellos. En aquel momento no estaban dando licencias para bancos nuevos, no, todo estaba problemadísimo. Entonces, bueno, a Manuel Somoza, que era el director aquí de Prudential, le dicen que pues, hay que venderles a estos señores, y ahí se vende todo el negocio. Entonces, a mí me tocó ver esa transición de sí, o sea, los bancos comerciales pueden quebrar, no importa que te llames Lehman Brothers, ¿no? Pero un intermediario no, y el intermediario sirve para que tú llegues y le digas, a ver, yo quiero invertir en algo seguro. ¿Qué es algo seguro? Pues es algo en donde la garantía sea la emisión de la masa monetaria, el circulante. Hoy Banco de México tiene con qué pagarle a la gente que compró un bono gubernamental de corto plazo, un CETE, o uno de largo plazo, 20, 30 años, un M, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México, en Calzada Legaria, que está al norte de la ciudad, Banco de México tiene una máquina que imprime billetes, ¿no? Y si mañana este gobierno lo hizo bien, mal, terrible, y se acabó todo el dinero, la gente llega y dice, a ver, yo invertí, compré CETES en CETES directo, o invertí en un fondo de deuda gubernamental. A ver, ¿cuánto? Un peso o 1,000 millones, listo. Hay que pagarle a este señor, y si no hay reservas internacionales, prendan la máquina e impriman dinero y páguenle. Ya nos metemos en un tema de que se va a generar inflación y no es lo correcto. Pero al inversionista se le va a pagar. Banco de México nunca ha dejado de pagar su deuda en moneda local, ni siquiera durante la Revolución Mexicana. Es una garantía que hoy quien invierta tenga esta opción para tener su dinero seguro. No, y es de lo bueno que hemos visto en México, que digo, Banco de México tiene muchísimos años, pero de que hay una tasa de referencia como mecanismo directo que ponen así ellos con un número en un comunicado cada 6 semanas, no lleva ni 20 años, surgió hace poco. El mismo objetivo de inflación antes no existía, era un control de masa monetaria y surge con los neozelandeses, ¿no? En los 80s, a principios de los 80s, este tema, pero... Hubo unos bonos que se llaman BREMS, ¿te acuerdas? Bonos de regulación monetaria, Sí. que sacaban circulante y te regresaban el bono, ¿no? Para poder precisamente hacer cortes de dinero. Oye, ya luego fueron cambiando, ¿no? Ya creo que ya no existen. Y los metieron bondes, creo que no. Ay, los BPAGs. Los BPAGs. Sí. Banco de México emite muchísimos activos de inversión. O sea, hay que aprovecharlo, porque al final también estás financiando a tu país. Y bueno, también de todo este tema, yo creo que lo que podemos sacar es justo, como decías, el gobierno puede hacer bien o mal. Banxico es una figura independiente, separación de poderes, que es importantísimo siempre en cualquier país, porque si tú volteas a ver los países que más feo explotan, yo creo que el 99% de ellos tenían una concentración de poder. Sí. Había una persona que definía todo. Sí.
Eso aquí en México no es el caso. O sea, hay un mínimo, una Suprema Corte de Justicia que es independiente, un Banco Central que es independiente, y ya con eso, aunque hay un Congreso que está muy alineado en este momento, ya con eso nos ha podido aguantar varios embates. Una autoridad electoral también independiente. Sí, 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 lo definiste muy bien. El poder absoluto en cualquier ámbito, ¿eh? Los bancos comerciales que peor les fue en Estados Unidos, estaba muy concentrado. O sea, oye, ¿has visto seguro esta película? Se llama Road Trader, ¿no? The Bearings. De Bearings, ¿no? O sea, era una persona, a lo mejor hay que leer el libro. El libro yo lo leí, se llama Nick Leeson, ¿eh? Nick Leeson, claro, que en la película lo interpreta Ian McGregor, ¿no? Obi-Wan, o para los que lo vimos mucho antes, Renton de Transpotting. A mí también me encanta el cine. Y bueno, y hay que ver esa película porque te demuestra cómo la concentración de poder en una persona fue capaz de quebrar al banco más grande de Inglaterra, al Banco de la Realeza. Era un cuate que hacía operaciones derivadas en Asia, me parece que en Singapur, y esta persona, como Baring no tenía personal allá, era al mismo tiempo su trader principal, el director, el que llevaba riesgos, el que hacía todo ahí en esa área. Bueno, pues a la hora de que le dan toda esa masa de poder y algo sale mal, pues bueno, salió tan mal cuando un mercado se te regresa. Lo que decíamos hace ratito, dice, yo sí soy muy fan de Buffett, ¿no? Y decía, no, o sea, no se trata de que hagas bien las cosas todo el tiempo, basta con que no hagas tonterías, porque con una tontería que hagas, y aplica para la economía y aplica para la vida. O sea, tú puedes hacer muy bien tu chamba aquí en tu podcast, ¿no? O tener una muy buena relación con tu novia o esposa, o gestionar muy bien tu patrimonio. Pero si metiste una pata, ¿no? Una vez la pata, con tu señora, en tu trabajo, con la inversión, todo lo que hiciste antes se va a borrar, ¿no? Este cuate no necesitó meter la pata toda la vida. Era una persona que hizo muy bien su trabajo durante mucho tiempo, pero metió la pata una vez y se fue al bote y quebró un banco. Bueno, el mundo es muy raro, ¿no? Ya da conferencias y da conferencias de gestión de riesgos. Órale, Es no. increíble, ¿no? Es como en Atrápame si puedes, ¿no? Seguro lo han visto, Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, ¿no? Este cuate que era falsificador, ¿se acuerdan? De cheques. Acaba luego trabajando para el FBI y ahora también da conferencias, ajá, para precisamente pues gestionar riesgos, ¿no? En torno al sistema financiero norteamericano. Pero bueno, son garbanzos de la libra. No todo Claro. delincuente, ¿verdad? Acaba siendo superestrella de cine o dando conferencias, ¿no? No, pero sí es que eso, como lo dices, nunca había pensado en la separación de poderes en términos de un gestor de activos y es totalmente cierto. O sea, ahí normalmente como pasa en las mesas es que estás tú metido encerrado en un cuarto que no tienen acceso todos y por otro lado están otros cuates que evalúan los riesgos de lo que estás haciendo y por otro lado están los que llevan la contabilidad y no te puedes estar hablando, no puedes estar así para evitar justo cualquier tranza. Está cañón. Sí, sí, para quienes no hayan entrado a un piso de operaciones en un intermediario, eh, las áreas están separadas y de hecho la parte de las mesas donde se opera, yo les digo peceras, de hecho, Peceras. la pecera porque estás literalmente adentro de cristales en donde no se puede entrar más que con contraseña o si tu tarjeta magnética te lo permite. Y entonces tú no puedes, la gente de afuera no puede escuchar qué se está comprando o vendiendo o qué se está diciendo, pues porque se generan conflictos de interés, ¿no? Sí. Sí, es muy importante, separación en todo en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, total. Total, está cañón. Oye, y platicando sobre el podcast que tienes ahí también invirtiendo y aprendiendo, quería preguntarte sobre qué ha sido lo más importante que has aprendido, tal vez qué entrevistas te han así como que enseñado más, que pues yo creo que eso es una de las principales razones por las que uno hace un podcast, ¿no? Sí, te quiero ser súper honesto, creo que esto no se lo había dicho a nadie. Yo, antes de la pandemia, ni siquiera había escuchado un podcast. O sea,
Sí, sabía que había algunos y de momento durante la pandemia, pues la inmersión digital que nos provocó este enclaustramiento de poco más de 2 años, pues, provocó que el contenido que era en mi caso muy escrito, todo lo que hacía yo era escrito, porque me gusta mucho escribir. Yo le decía a mi esposa, para mí la mejor parte de mi semana era el día que yo escribía mi columna, ¿no? Abría mi botellita de vino, me servía y me ponía a escribir, qué gusto me daba. Me sigue dando. Y de momento empezar a hacer este contenido ya más multimedia, pues representó un reto, porque yo ni siquiera los había escuchado, fue a aprender cómo se hacía y luego, pues creo que en México hay una voracidad intelectual, formativa, de mucha gente como tú, de querer aprender, pero también de enseñar. Y entonces, pues si te acuerdas que nos pusimos en contacto, tú y yo nos conocimos literalmente porque te invité al podcast, ¿no? Ahí fue donde empezamos ya a platicar, porque hay mucha gente en México que al igual que tú, al igual que yo, somos apasionados por la educación financiera, por nuestro trabajo, por nuestra vocación, por nuestra profesión, y me parece que eso me facilitó mucho todo. Encontrar gente que tuviera esta misma intensidad de querer mostrar y a la vez de aprender mucho de ustedes, ¿no? Eh, no fue una curva fácil, pero me parece que fue una curva rápida, ¿no? Hoy mi podcast va por el capítulo 27. Ha sido un proceso en donde yo creo que lo más difícil fue aprender a entrevistar, ¿no? Y ahí quien me ha ayudado mucho es mi esposa. Entonces ya yo le digo, a ver, mira, ya escuchaste el último capítulo y me dice, sí, mira, me gustó porque José habló padrísimo y bla, bla. Y no me gustó, aquí pudiste haber hecho esto. Sí. Yo creo que la gente que también, como en todo en la vida, que tienes muy cercana, esa es la gente a la que más tienes que escuchar, porque es la gente que mejor te conoce y en consecuencia la que puede tener una evaluación crítica con mejores fundamentos. Porque generalmente la gente que te ve de fuera, ¿no? Pues te va a decir, bien, Pepe, o sea, me encantó cómo te viste, cómo te escuchaste, ¿no? Y a lo mejor con la idea del amigo generalmente que va a ser un motivador, ¿no? Porque los amigos son generalmente nuestra estructura de amistades son estructuras motivacionales. De apoyo. Así es, de apoyo, para eso sirven. Pero la gente con la que te ves diario, ¿no? Con la que tuviste una enfermedad, un accidente y que estuvo ahí en el momento más complicado, es la gente que yo creo que mejor te puede ayudar a crecer profesionalmente. Porque además es la gente que te ve cuando las cosas no están bien, ¿no? Yo a la gente le digo que me está viendo y me está escuchando y me ha leído y me ve haciendo memes, pero esto es un personaje. Lo platicábamos alguna vez en la comida que tuvimos con tu papá, ¿no? Que cuando tú prendes el on allí en el micrófono, en la cámara, en ese momento te personajeas. ¿Te acuerdas que lo decíamos, no? Y te vuelves otro y... Pero bueno, Edgar va a apagar el micrófono en un rato, se va a salir, va a subir su carro y tiene que ir a trabajar y en la noche va a llegar a su casa y va a llevar al inglés a su hijo y vamos a comer en familia, cenar en familia y los problemas que hay. Y entonces ahí es donde la gente que esté cercana te ayuda a crecer. Y a mí me ayudó mucho en el podcast, mi familia. De hecho, mi hijo mayor es el que me ayuda generalmente a hacer la parte que acompaña a entre podcast y podcast. Ahí pongo ahí una creatividad en donde pongo unas frases, las más importantes del podcast, del capítulo, del episodio. Y las hacemos entre mi hijo y yo. O sea, ahí me parece que toda esta parte ha sido muy importante para mí para crecer profesionalmente. Ujú. Mm. Y ya rumbo al cierre, mi estimado, quisiera redondear ahí con algo ya súper personal, que serían 3 ingredientes para una buena vida. 3 ingredientes para una buena vida. Creo que el primero es aprender. Es estar abierto a que sin importar a qué te dediques, debes estar siempre con las antenitas bien paradas porque el mundo se está transformando muy rápido, José.
Hoy el volumen de información y la velocidad con la que ese volumen de información nos llega es enorme y es muy difícil de procesar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues siempre estar abierto a que esa información la tenemos que incorporar a nuestra vida, a segmentarla, a meterla en el embudo y ver con qué nos quedamos y qué desechamos. Ese proceso de aprendizaje yo creo que te lo da la segunda parte de mi respuesta. Creer en el tiempo, creer en el largo plazo. Te lo comparto de forma muy personal. Mi curva de crecimiento no me tomó profesional, no me tomó 1 año, 2, 3, 5, 10. Me tomó casi 20 años, Pepe. Yo cuando empecé a trabajar en esto, no sé si la primera vez que lo platico, el día que yo llegué a Casa de Bolsa Finamex, y yo vi cómo todo mundo de los que salimos del curso de inducción abrió en aquel momento, todos los contactos no estaban en el iPhone o en el Outlook, todos estaban en la agenda. Y había unas como tipo, eran, pues sí, no como cuadernos y engargolados donde estaban las tarjetas. Sí. Les llamábamos tarjeteros. Sí. Y entonces yo veía cómo habría todo el mundo esos tarjeteros con cientos y miles de tarjetas. Y yo dije, rayos, ¿y yo a quién le voy a hablar? Y una semana antes habíamos ido a una fiesta donde tocó una marimba chiapaneca además. Y entonces pues yo me levanté y me gustó cómo tocaron y pedí una tarjeta. Cuando yo me senté ya frente al teléfono, mi primer día de trabajo, al primer teléfono que yo hablé fue al de la marimba chiapaneca. Pues ya, y me dijeron no. Y yo dije, rayos, y después de este no, ¿qué va a pasar con mi vida, no? Porque en la escuela no te preparan para los nos. En la escuela es bien importante esto, ¿no? Deberían de dar clases de otro tipo de cosas, ¿no? Yo soy de la idea de que te deberían de enseñar a vender en la escuela, ¿no? Oh, sí. Las ventas te dan herramientas para hacer un montón de cosas en la vida. Bueno, a mí no me enseñaron a vender. Y yo dije, ¿y qué va a ser de mi vida ahora? Y lo que arregló mi vida fue el tiempo, ¿no? Y fue el largo plazo. Yo siempre, cuando doy alguna charla con universitarios, les digo que esta carrera, la carrera comercial en los intermediarios, en las casas de bolsa, yo soy un bolsero, yo me dedico a las ventas, soy vendedor, a lo mejor un vendedor muy especializado, vendo acciones, bonos, ETFs, ADRs, etcétera, pero soy vendedor. Y esta carrera que yo elegí no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y eso lo arregló el tiempo. Serían, yo creo que 2 de las cosas con las que yo empezaría respondiéndote. Y la tercera, pues, que hay tantas. Pero creo que lo que a mí me ha dado pauta a una realización personal y profesional ha sido casarme con mis convicciones, con mi vocación. Yo no sabía cómo un jovencito de 20 años, egresado de una escuela donde la educación era muy politizada, en el Politécnico nos preparaban para ser buenos administradores públicos, cómo ese jovencito iba a trabajar un día en una casa de bolsa. No lo sabía, pero me casé con la convicción de hacerlo. Yo decía, yo quiero trabajar, no sé si voy a trabajar 1 semana, 1 año, toda mi vida en una casa de bolsa, pero yo quiero trabajar un día. Con un día y luego veremos. Y pasó el tiempo, y se dio. Yo un día muy chiquito dije, yo quiero escribir un libro. Y no pasó de la noche a la mañana, ¿no? Y ahí no fueron 20 años, fueron décadas, mucho tiempo. Y yo escribí un libro. Y un día yo concluyendo la carrera dije, a mí me gustaría regresarle a toda la gente que a mí me enseñó un poquito, ¿no? Y girarle ahora del otro lado, del lado del que está impartiendo la academia. Así que un día me gustaría dar clases. Y hoy, José, yo escribí un libro, trabajo en una casa de bolsa y soy profesor. O sea, ¿y cómo pasó eso? Me casé con mis convicciones, ¿no? Con mi vocación de escribir, de trabajar en un intermediario y de dar clases. No llega de la noche a la mañana. ¿Qué fue? Tiempo, convicciones y aprender. No, creo que esas 3 cosas, si las empleamos, van a facilitarnos mucho nuestra vida. Pues aprender, ser consistente y saber qué quiero hacer, ¿no? Casarte con eso. Ok.
Buenísimo, mi estimado, pues me encanta. Pues bueno, pues ya con eso cerramos, mi estimado. Muchísimas gracias, he aprendido mucho aquí platicando contigo. Te agradezco mucho que hayas estado. ¿Nos podrías platicar dónde te encontramos, en todas las redes, en todo, sobre todo lo que haces? ¿Dónde ¿Cómo te ver mis encuentran? memes? ¿Dónde, Bueno, en dónde? Twitter me pueden encontrar como @GaroArenas, igual que en Facebook, en LinkedIn Edgar Arenas. Los libros Invirtiendo y Entendiendo Fondos de Inversión en Amazon. En mi columna en la revista Forbes se llama Confidente de Inversiones, publico de forma mensual. Quien quiera acceder a la publicación de la AMIP, trimestralmente ahí tengo también una columna. En el podcast, bueno, pues me pueden encontrar en Spotify y como otras 8 plataformas de audio y YouTube. El podcast se llama Invirtiendo y Entendiendo. Y bueno, pues yo encantado, José. Es un placer para mí ahora estar de este lado. Me tocó jugar de visitante, pero estuvo bueno el partido. Hombre, muchas No, historias, el ¿no? crossover de este par de apasionados por el mercado de valores. Buenísimo, mi hermano. Pues muchísimas gracias. Ahí estamos. Hasta pronto. Muchas gracias por acompañarme a romper el molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar, y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a MoveLab por ser la casa de Rompiendo el Molde y por ser un espacio creativo dedicado a la producción audiovisual. Y a Kluma, clúster mexicano de animación, que impulsa tanto al desarrollo de talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Kluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos, espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.